¿Sabes qué son los soples? La neta no. Yo no. Ahora sí. ¿Estás a favor o en contra de la centralización de las elecciones? La verdad es que no, o sea, siento que centralizar las naciones a un solo güey, a un güey que nada más representa a un grupo de personas tan gigante, no conviene por el simple hecho de que no representa al 100% de la población. Entonces, tomando esa idea, pues simple y sencillamente se va a preocupar por sus propios beneficios y no realmente por toda la población, porque no conoce a toda la población. Entonces, centralizarla simple y sencillamente sería como estar en un estado correcto, un estado, entre comillas, por decirlo bien, pero al final de cuentas no va a estar correcto. En desacuerdo. Bueno, yo me encuentro al igual en desacuerdo. Creo que centralizar todos los aspectos evita que la gente de las periferias o de cualquier otra zona pueda desarrollar correctamente un punto de vista y se dejaría llevar únicamente por las masas. Yo creo que le quita en parte la autonomía a los estados al provocar una centralización general de todas las votaciones. Parte de lo que implica una república es una autonomía estatal, entonces eso comienza un proceso de centralización. Bienvenidas y bienvenidos a las mesas de análisis de Ciudadanos en Red, un espacio semanal hecho por y para ciudadanos, donde la política se entiende sin tecnicismos y la democracia se conversa de frente. Esta mesa de análisis tengo el gusto de llevarla junto con mi compañera Rosario Robles. Hola, ¿qué tal, América? ¿Cómo estás, Muchas Rosario? gracias. A ti, muchas gracias a ti. Y bueno, en el episodio de hoy platicaremos sobre un tema que ha generado gran debate en torno a la posible reforma electoral. Por un lado, las elecciones del INE, la centralización de las elecciones en el INE y una eventual desaparición de los organismos públicos locales electorales, las llamadas OPLES. Esto quisiera dejar como entrada una primer pregunta que con mis invitados o los invitados de hoy vamos a ir conversando para ver qué podemos concluir acerca de este debate. ¿Implica mayor eficiencia o pone en riesgo la autonomía de los estados? ¿Qué pasará? Ahorita damos continuidad a ello. Para esto quisiera presentarlos. De este lado, Tonatiuh Medina, abogado electoral, exrepresentante del PRI ante el INE y el Instituto Electoral del Estado de México, director general de Estudio Electoral y consultor especializado en fiscalización, campañas y asuntos electorales. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Mucho gusto. Y también nos acompaña Itzel Arellano. Bienvenida, tesorera del comité. Ay, un gusto también. Tesorera del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y consejera nacional de dicha institución política. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Muchas Rosario. gracias. Muchas gracias. Pues otra vez aquí, sustituyendo al queridísimo Demetrio Sodi, extrañándolo. Esperemos que sea muy pronta ya su recuperación. Y para seguir debatiendo sobre esta posible reforma electoral cuya propuesta ha lanzado la propia presidenta de la República y que en sus temas o en los temas a debatir se incluye la posibilidad de desaparecer los organismos públicos locales, es decir, los equivalentes a los INEs locales, los que organizan las elecciones a nivel local. Esto favorece la democracia, esto permite realmente una mejor organización en los procesos electorales, tomando en cuenta que ahora son concurrentes muchas elecciones locales con la elección federal. No solamente estamos hablando, como en algún momento sucedió, de elegir solamente a diputados o al Congreso o al presidente de la República o a la presidenta de la República, sino el elegir gobernadores, congresos locales, municipios en varias entidades de la República al mismo tiempo que vamos a una elección federal. Entonces, está este tema en esta lógica que se ha planteado aquí de la necesidad de un consenso, de una reforma electoral de consenso, como han sido todas las reformas electorales que se han discutido en los últimos años en nuestro país. Y creemos que este espacio justamente tiene no solo esta intención de promover una mayor participación y una mayor idea de lo que se está discutiendo, sino también el tratar de encontrar esos puntos de consenso que son muy importantes. Entonces, pues muchas gracias, Itzel, muchas gracias, Tonatiuh. Gracias a ustedes. Empezamos con esa pregunta, pues, ¿cómo ven ustedes esta posible desaparición de los órganos locales electorales? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Fortalece la democracia? ¿Cuál es el punto de vista de cada uno de ustedes? Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir es que
estoy absolutamente convencida de que una reforma política es necesaria en nuestro país. Sin embargo, esta empieza siendo una reforma política atípica porque, pues prácticamente, bueno, de hecho, sí, por primera vez se plantea desde el poder, ¿no? Que es una reforma política, digamos que en años anteriores en México no se había dado de esta manera. Es decir, las reformas políticas generalmente son impulsadas por la oposición en busca de fortalecer las instituciones democráticas y a partir de eso poder permitir transiciones en términos de poder, ¿no? Sin embargo, esta reforma política se vuelve atípica y se vuelve interesante porque se plantea desde el poder mismo, es decir, es la presidencia de la República, el Ejecutivo, quien plantea una reforma política y a partir de eso hace varios planteamientos interesantes, entre esos el que vinimos a platicar hoy aquí, que es la posible centralización de las elecciones y por tanto la desaparición de los soples. A mí me gustaría empezar hablando un poquito de qué son los soples, ¿no? Los soples son los organismos públicos locales en materia electoral y ¿qué hacen? Bueno, los soples se crean en la reforma política del 2014 y se crean para descentralizar las elecciones. Hasta la reforma política del 2014 existían los institutos estatales electorales, sin embargo decidieron cambiar por este esquema de los soples que también permiten, digamos, la sustitución de estos institutos y que le dan a los OPLES algunas facultades y permiten la descentralización administrativa. Entonces, para hablar de eso también me gustaría plantear que México, o de inicio decir que México es una república federal. En el caso de mi postura, yo estoy en contra de la desaparición de los organismos públicos locales por varias razones que expondré al inicio, pero dicho esto, me gustaría dejar que alguien más participe y escucharlos también. Don Alex, ¿cuál gracias. es tu postura? Cuéntanos. Pero a mí me preocupa, pero me queda claro que es una reforma que va a suceder. No es que sea posible, o sea, va a suceder. Y ya hay un primer saque de parte de Saúl Monreal, el senador Monreal. La semana pasada presentó ya una posible iniciativa que nos hace ver cómo se va a ir reconstruyendo el Sistema Nacional de Elecciones. Y uno de esos puntos, pues, es la desaparición de los soples. Yo he sido representante de OPLE en varios OPLES de la República. Cuando fui militante priista, ya no lo soy, pero esa es otra historia. El problema es que tienen un primer problema de diseño. La reforma de 2014 fue tanta la insistencia, en este caso de Acción Nacional, que quiso intercambiar un nuevo sistema de elecciones por sus votos en las reformas estructurales del expresidente Peña, y uno de esos puntos fue la descentralización. Previo a ello, sin duda, pues funcionaban, pero pues funcionaban más o menos bien, más o menos mal, y unos de plano eran inexistentes. El problema es que desde 2014 hasta la fecha, son muy pocos los soples que han alcanzado la excelencia. Podemos hablar del Instituto Electoral del Estado de México, del Instituto Electoral de Oaxaca, el de Yucatán, el de Monterrey, el de Jalisco, quizá el de la Ciudad de México. Son 32 entidades federativas y a mi juicio solamente 6 vale la pena rescatar. Todos los demás han estado metidos en problemas de corrupción política, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros llevamos el juicio en contra de la presidenta del Instituto Electoral de Colima, cuando le habla a Joaquín López Dóriga y le dice, te tengo una primicia, Joaquín, ha ganado Acción Nacional, y en el PREP estaba ganando el PRI. Entonces, como esos errores, ha habido miles. Por eso tiene un primer problema, que es el de diseño. Cuando Acción Nacional pone sobre la mesa la condición de votar las reformas estructurales a cambio de un nuevo Sistema Nacional de Elecciones, todos los partidos sentados estuvieron muy necios y ellos mismos condenaron a la desaparición ahora de los soples en la famosa facultad de atracción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un OPLE no puede hacer las cosas o no tiene la capacidad de hacer las cosas, entonces el INE atrae las facultades de los OPLES.
Y salvo los soples que he mencionado, todos los demás han pasado por muy penosos episodios y capítulos de facultad de atracción, porque simplemente no pueden. Sí me preocupa porque el Pacto Federal establece que en cada estado pues, hay una normativa electoral local con sus propias particularidades. Ahorita estaba hablando, por ejemplo, del de Oaxaca, en donde se usan los usos y costumbres y es muy complicada la elección en este estado. Pero bueno, por eso yo creo que debe de haber un sistema más o menos híbrido. ¿Me gustaría que siguieran existiendo? Sí. Pero en 11 años nos han demostrado que la gran mayoría, casi las 2/3 partes de los soples, son francamente inútiles. Son muy pocos, por ejemplo, yo que conozco perfectamente el Instituto Electoral del Estado de México, donde he sido representante infinidad de veces. Bueno, conozco que eso es un instituto en donde el priismo se dedicó a perfeccionar el sistema electoral local, pero no así en otros estados. En otros estados, bueno, últimamente en el de Oaxaca el año pasado, la presidenta del OPLE se metió en unos problemas de corrupción tan difíciles que tuvo que entrar el gobernador y los tribunales administrativos para poderla sacar. Y el INE tuvo que hacer circo, maroma y teatro para sacarla casi del espacio. Entonces, ellos mismos se han condenado, pero esta condena viene desde la reforma de 2014 con la facultad de atracción. El INE ha demostrado en múltiples ocasiones, utilizando y muchas veces también abusando de la facultad de atracción, especialmente en los PREPs, en el diseño de los PREPs, que los soples pues han dejado de ser algo importante en muchos estados. Ahora, ¿van a desaparecer? Sí. ¿Preocupa? Sí, pero van a mantenerse las juntas locales electorales, que esa es la extensión del INE dentro de los estados, donde también yo fui en algún momento representante. Entonces, ¿va a terminar la democracia? No, yo soy un convencido de que mientras podamos salir a votar, va a haber democracia, con muchos adjetivos, como lo acaba de demostrar IDEA la semana pasada con su último informe sobre la libertad electoral, en donde dice que los mexicanos tenemos una democracia pues un poco agarrada de pincitas, porque los ciudadanos no participan. O sea, tú viste ahora la última elección de jueces, magistrados y ministros, en donde me queda muy claro que mucha gente no estaba de acuerdo, pero la misma oposición salió a pedir la no votación y bueno, pues los que votaron pues, definieron el nuevo sistema judicial, cuando la ciudadanía pudo haber salido a votar en contra o a favor. Entonces, los soples están condenados a desaparecer, van a desaparecer. Aquí lo que tenemos que hacer como ciudadanos es, primero, defender nuestro derecho al voto, defender un mecanismo de resolución de disputas electorales que todavía van a existir, pero también hay que ver que los magistrados locales electorales van a desaparecer. Es algo que ya no lo dijeron. Ya no hay nada que hacer en ese aspecto porque aparte la oposición no tiene ni los números ni la presencia y aparte no han salido a decir absolutamente nada. Si mal no recuerdo, la semana pasada alguien en Acción Nacional y alguien ahí en el PRI salió a decir que querían la segunda vuelta. Yo siempre he sido un opositor de la segunda vuelta en este país porque los porcentajes de participación ciudadana son muy pocos. Si no sales a participar en la primera elección, pues menos vas a salir en la segunda. Entonces, bueno, pues ahí les dejo estas provocaciones. Sí, claro. A mí lo que me dejas pensando es justo, a ver, no es que estemos en pro o en contra incluso, ¿no? Lo que propones de hacerlo híbrido, sino el diseño, la transparencia y sobre todo, ¿qué pierde o gana la ciudadanía cuando se desaparecen si es que se desaparecieran las soples, que es lo que estamos revisando ahorita? Entonces, bajo esta premisa, ¿qué perdería o qué ganaría, Itzel, la ciudadanía si desaparecieran las soples? Gracias. Mira, fíjate, yo voy a permitirme diferir respetuosamente con lo que acaba de decir tu nativo. Vale. En efecto, él decía algo muy interesante, que es que Acción Nacional sí ha tenido una vocación federalista, ¿no? O sea, digamos, la fundación de Acción Nacional sí es un tema de municipio tal cual, ¿no? Y de fortalecer el municipio.
¿Qué pasa con los soples y cuáles son las bondades de los soples? Y voy a empezar hablando y después voy a digamos, hacer algunos comentarios respecto a algunas afirmaciones que tuvo a bien compartirnos Tonatiuh. La primera es, una de las ventajas de los soples, que no tiene la centralización en ningún sentido, es la cercanía al contexto local. Es decir, México es un país tan diverso y tan plural, con problemáticas tan especializadas, que la centralización se vuelve un error. Yo soy chilanga y estoy orgullosa de ello. Pero yo creo que es un error que, digamos, los chilangos, a mí siempre la gente en los estados me dice, es que ustedes son chilangocentristas, ¿no? Entonces, a ustedes les gusta que todo sea como en la Ciudad de México y les parece que todo es como en la Ciudad de México, y eso es una mentira, ¿no? O sea, tenemos una población tan diversa y espacios tan diversos que creo que la desaparición de los soples forzosamente atravesaría no tomar en cuenta ciertos criterios. Por ejemplo, yo quiero poner aquí un ejemplo que la verdad creo que a Tonatiuh le va a sonar muchísimo. En términos de fiscalización, la fiscalización la hace el Instituto Nacional Electoral vía la Unidad Técnica de Fiscalización, es decir, está centralizada. ¿Qué pasa? Por ejemplo, y a mí me pasa mucho en los estados. Los estados que tienen sierra, como Oaxaca, como San Luis Potosí, siempre me dicen, es que el INE me pide una cosa que se llama complemento INE, que es como una huella que tiene que tener tu factura. Entonces, ellos dicen, es que me piden un complemento INE, el problema es que yo tengo sierra, y el problema es que si yo en la sierra le voy a decir a una gasolinera que me haga un complemento INE o que me haga una factura a la señora de la tiendita que además me da más barato y que me permite la eficientación del uso de los recursos, pues evidentemente no voy a tener esa herramienta, evidentemente no tengo un complemento INE. ¿Y esto qué significa? Que hubo un criterio centralizado en el que evidentemente con bien de la fiscalización y que se permita la identificación de estas facturas, se da un criterio de cómo deberían ser las cosas sin tomar en cuenta los estados. Entonces, se enfrentan algunos estados a estos problemas, digamos, en términos de fiscalización, que no pasarían si la fiscalización estuviera descentralizada y, por tanto, se le permitieran, digamos, ciertas excepciones entendiendo el contexto en el que están viviendo, ¿no? Eso por una parte. Luego, pues, un poquito y mucho en este sentido, la atención más rápida y más personalizada de los problemas. Regularmente el volumen hace que uno no le ponga atención a las cosas, la verdad, y es humano, ¿no? Entonces, el instituto se enfrenta a dos grandes problemas. El primero, cada vez tiene más atribuciones, cada vez tiene que hacer más cosas, y con esto parece que hacia allá vamos, a que quieran ellos que el instituto se encargue de cada vez más actividades. Y la segunda, que también, pues digamos, es absolutamente contraria a estas nuevas atribuciones, que es la reducción presupuestal, que ha sido constante desde el 2018 hasta 2025, e incluso en este proyecto que ya mandaron presupuestal, del cual pues ahorita no voy a ahondar, pero también hay mucho que decir. Además proponen una reducción del instituto. Entonces, imagínense la condena a la que estamos llevando al Instituto Nacional Electoral, es decir, le decimos que tiene que hacer el triple de cosas y le damos menos dinero para hacerlas. Entonces, a mí me parece que estamos condicionando la legitimidad electoral y estamos poniendo vulnerable a una institución. Ahora, aquí es donde me voy a permitir discernir con lo que decía Tonatiuh. Yo no creo que la democracia sea ir a votar. La democracia forzosamente está acompañada del fortalecimiento de las instituciones electorales, y es algo que, pero durante los últimos años de este gobierno no se ha visto y aparentemente no se va a ver. Entonces, lejos de fortalecer las instituciones democráticas, estamos hablando pues de la debacle de las instituciones democráticas, de que vayan de verdad cada vez más mermadas, cada vez menos autonomía, cada vez menos transparencia. Entonces, a mí no me parece que el salir, emitir un voto sea suficiente para el fortalecimiento de la democracia. Tiene que haber un fortalecimiento cultural, y eso forzosamente está acompañado por la capacitación. ¿Quién nos va a capacitar? Porque nos capacitaba el INE y ahora tiene, insisto, menos dinero y muchas más facultades. Yo creo que, en efecto, el tema no es nada más salir a votar, porque se puede salir a votar, pero si manipulan el voto, si hay acordeones, si no se cuentan bien los votos, pues no estamos hablando de democracia. Es decir, y tenemos fraudes documentados en donde la gente fue a votar y se hicieron fraudes electorales. Entonces, no basta con eso. Yo creo
que el tema no puede ser un tema presupuestal, porque en efecto, bajo ese argumento que es el que para mí, porque es muy interesante lo que tú planteas, es decir, la experiencia de 2014 ahora de los OPLES, que es interesante analizar y ver hasta dónde han funcionado, hasta dónde no, y en función de eso, ver qué es lo mejor. Pero esa es una postura diferente a decir, gastan mucho, hay que quitarlos. No. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo garantizamos que ese voto se cuente bien, tanto en la elección federal como en la elección local? ¿Cuál es la estructura que requerimos de instituciones electorales para poder dar esa garantía? ¿Nos funcionan los OPLES? No, no funcionan a medias, hay que ir a otros mecanismos. O sí funcionan. Entonces, el tema es un problema de funcionamiento y no de dinero, porque en efecto, si le vamos a dar más atribuciones al INE al mismo tiempo que le recortamos el presupuesto, pues esto va a ir en detrimento, como lo vimos en la elección judicial, del número de casillas, que tuvieron que ponerse centros de votación porque no les alcanzaba el dinero y entonces la gente participa menos, no puedes pedir su voto porque no es lo mismo la casilla cercana a tu vivienda a un centro de votación. No hay la capacidad institucional para garantizar un proceso electoral que además es complejo porque se combina elección federal con elecciones locales. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que ahondar con una idea que sigo insistiendo. Yo creo que es bien importante la reforma electoral, siempre son bienvenidas. El asunto es que se dé por consenso, como fue en el 96, como fue en el 2007, como fue en el 2014. Consensos electorales que garanticen que todo mundo se sienta bien yendo a procesos electorales, ¿no? A ver, es que ustedes me han dado algunas ideas que fortalecen un tanto mi visión. En el ejemplo de la fiscalización, previo a la reforma de 2014, pues la fiscalización era estatal, se hacían en los OPLES. Pero la necedad del expresidente, del primer expresidente del INE y de algunos de sus consejeros más cercanos, hicieron esta famosa fiscalización en tiempo real, que no ha ayudado a los partidos políticos y mucho menos a los ciudadanos. A los candidatos. Exacto. Y luego tú comentaste algo interesante respecto a la cercanía. Es cierto, los OPLES intentan generar más cercanía. El problema es que en 2014 el PRI sí fue muy insistente en desaparecer las juntas locales y los demás partidos dijeron que no. Entonces, por eso se mantuvo un sistema híbrido en el cual se mantenía tanto el OPLE como la junta local. Y la junta local sigue estando dentro de la localidad y del estado. Incluso la junta local pues tiene la misma cercanía, porque también puede ser representante ahí mismo de partido. O sea, la gente no pierde mucho. Ahorita te voy a decir quién sí pierde. Ahora, hay otro problema ahí interesante respecto a la centralización y no. El hecho de que la Junta siga existiendo implica que como van a desaparecer los OPLES, tal cual ya nos lo anunciaron, eventualmente muchas de las facultades que van a seguir siendo ahora del INEC, ya no se va a llamar INE, creo, ¿no? Ahora va a ser Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, muchas de las elecciones van a tener que ir directamente a las juntas, en donde también van a haber consejeros y representantes de partido, hasta donde entiendo. La producción de la credencial para votar es una facultad exclusiva del INE. Los OPLES no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, pues eso tampoco se va a perder. ¿Qué se pierde? Bueno, pues se va a perder una instancia, así como yo lo veo. En todo el tracto sucesivo de la Procuración de Justicia Electoral, como en la de otras justicias, es los 3 strikes, ¿no? Primera, segunda y tercera instancia. Entonces, ¿qué es lo que se va a perder? Los tribunales estatales electorales. O sea, el ciudadano va a perder una instancia. Ahora, tal parece que para disminuir las facultades del INE, algunas de las facultades que ahorita tiene van a ir a la sala especializada y a las salas regionales.
Ahora, ¿por qué el INE está lleno de facultades que no debió de haber tenido? Porque en la reforma de 2014 los partidos de oposición dijeron que así tenía que ser. Y el INE ha crecido de 7 a 9 y de 9 a 11 consejeros. O sea, la reducción que se propone históricamente ya ha existido, ya ha sucedido. Entonces, insisto, a mí me preocupa el respeto al pacto federal, que eso, bueno, pues los estados van a tener que sopesar, pero tal parece que incluso los gobernadores de oposición, pues parece que están de acuerdo, o al menos no se van a oponer o no se están oponiendo. Entonces, es algo que va a suceder. Y sobre lo que va a suceder, los ciudadanos nos tenemos que preparar respecto a cómo vamos a defender nuestro voto, a sobre cómo vamos a defender nuestra participación, a sobre cómo vamos a defender las nuevas legislaciones locales que nos lleven a ser, o a los que les interesa, que les lleven a ser candidatos o candidatas. O sea, es algo que sí va a suceder. Las ideas que nosotros expongamos, sin duda muy valiosas, creo que desafortunadamente no van a ser escuchadas. Ellos ya traen un guión y lo que tenemos que aprender ahora va a ser adaptarnos a un nuevo sistema de participación que yo no veo que sea necesariamente más ágil en un futuro. Perdón, híjole, yo aquí sí tengo que intervenir porque no me parece óptimo decirle a la ciudadanía que todo está perdido, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es exactamente lo que estamos haciendo, abrir espacios de diálogo que nos permitan intercambiar ideas, en las que podamos decir, esto me gusta más y esto no. Ahorita preguntabas, América, ¿cuál sería la alternativa? Yo estoy absolutamente convencida de la necesidad de la descentralización de las instituciones. Y me parece que en lugar de fomentar o de decir, ya todo está perdido y pues ya esto es casi lo que tenemos y ni modo, creo que tendríamos que fomentar la corresponsabilidad institucional. Es decir, el primer argumento de Tonatiuh era decir, es que no sirven porque son corruptos. Perdón, pero hemos visto los casos de corrupción de los últimos años a nivel central. Es que no estamos exentos. O sea, quien es corrupto va a ser corrupto en el centro o en el estado ¿no? O sea, digamos, lo que sí tendríamos que hacer es fortalecer la institución y cómo fomentando la cooperación institucional entre los OPLES y el Instituto Nacional, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues ahondando en capacitación, permitiéndole a los perfiles que se especialicen en ciertas materias, ¿no? Que es algo que, pudo haber estado, digamos, el desarrollo de los OPLES en la reforma del 2014. Sin embargo, el que vaya habiendo recortes presupuestales consistentes, pues evidentemente hace que a lo primerito que le recortemos sea la capacitación y a la educación, que es algo que además ha pasado en el instituto, ¿no? O sea, hay cosas que son irreductibles. O sea, el instituto no va a dejar de fiscalizar a los partidos políticos. O así como van planteando el régimen, pues a lo mejor sí ya va a ojalá alguien más, fiscalizaran ¿no? el huachicol, ¿no? Que exacto. fue un financiamiento ilegal de las campañas. Yo creo que hay que recordar el origen de las anteriores reformas electorales, que es un punto que creo que tú planteaste adecuadamente. La del 96 tiene que ver con toda la lucha histórica que se da por la defensa del voto, sobre todo a partir del 88, y cómo esto se traduce en una reforma electoral en donde el PRI estaba en el gobierno, tenía mayoría calificada en las cámaras y sin embargo se dio espacio a una reforma de consenso que permitió que hubiera elección en la Ciudad de México y alternancia en la presidencia de la República en el año 2000 y que por primera vez el PRI perdiera su mayoría calificada. La reforma electoral del 96, en donde en esa reforma se expresaron fundamentalmente los anhelos de la oposición perredista y panista para ir a un proceso democrático en México. Segunda reforma 2007, después de un plantón de meses en la reforma, donde Andrés Manuel López Obrador argumentó un fraude en la elección del 2006 y como consecuencia el PAN en el gobierno
abre la posibilidad de una reforma, una vez más, de consenso en el que se avanza, sobre todo en términos de participación del presidente de la República en los procesos electorales, la prohibición, todo el tema de medios de comunicación, campañas, spots gratuitos, etcétera, para los partidos. Bueno, y viene la reforma electoral del 2014, el PRI en el poder y una reforma electoral producto del Pacto por México, en la que también se da un consenso. Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, y en donde, por cierto, conspicuos representantes de Morena participaron como representantes del PRD, particularmente Pablo Gómez, en esta reforma electoral. Entonces, todas han venido como parte de un proceso de consenso y, en efecto, más por una ola desde la oposición que desde el propio poder, porque yo me pregunto, si Morena llegó al poder con las actuales reglas electorales, ¿por qué las quiere cambiar? Si además se da una sobrerepresentación artificial, ¿para qué las quiere cambiar? Es todavía para centralizar y concentrar más este poder. Entonces, ¿cómo podemos garantizar? Que yo creo que aquí es el tema, porque bueno, yo tampoco doy las cosas ya por hechas. Igual hay un plantón en reforma que obliga a que los que piensan que tienen todo el poder, o pregúntenle a los de Nepal, ¿no? Que la gente salió a la calle de un día para otro masivamente y se tuvo que ir el primer ministro. Es decir, no sabemos qué pueda pasar, pero mientras tanto yo creo que sí hay que abrir el debate y aspirar a una reforma electoral donde haya consensos. Y creo que el que cueste menos es un tema importante. Si nos cuestan estos organismos electorales, son ineficaces, pues ¿para qué? ¿No? El problema es cómo fortalecemos las instancias locales, cómo garantizamos, porque hay reglas diferentes. Tendría que unificarse las reglas electorales para todos los estados. Ya vemos que en Nuevo León, pues ya el gobernador quiere cambiar las reglas para que su mujer sea la candidata. Bueno, pues no, ¿verdad? Entonces, tendríamos que igualar reglas locales con reglas federales, para empezar, ¿no? Es que yo estoy más o menos de acuerdo casi en todo lo que ustedes dicen. No, ya lo sabemos. O sea, sí, pero me queda claro que la oposición hoy no tiene los números para oponerse. Así de simple. A ver, a mí me gustaba la reforma para la elección de jueces, magistrados y ministros, pues no. Nos preguntaron, tampoco. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Se acabó? Entonces, va a pasar esto. Entonces, hay que verlo con realismo. Respecto a algo que tú comentas, has sido insistente sobre la capacitación. La capacitación la hace el INE. No la hacen Cada nosotros. vez menos. Sí, pero la hace generalmente el INE y la paga el INE, especialmente con los CAEs. Entonces, todo este tipo de facultades que tenían los soples, las han ido perdiendo por ineficaces. ¿Por qué? Pues porque las consejeras y los consejeros locales de muchos estados se dedicaron a todo menos a ser consejeros. Y en 11 años, pues nos han demostrado que muchos de los soples no funcionan. Por eso el oficialismo ha puesto el ojo y ha dicho, bueno, pues es que en verdad no funciona. Pues en verdad no funciona. Si uno ve los indicadores de eficacia, son los menos eficaces. Es donde más se atoran las elecciones. Es más, cuando se atoran en los estados, generalmente los representantes de todos los partidos, a mí me tocó hacerlo en la mesa de Consejo General del INE, es decir, oigan, atraigan la elección. Pero entonces, ¿qué propondrías fuera el mecanismo local? Bajo esta lógica, que puede ser una bajo esta lógica, lo comenté en mi anterior participación. Primero tienen que cambiar necesariamente todas las reglas locales electorales. O sea, los códigos electorales locales, me parece, ahí sí ellos no han dado una señal, pero me parece que van a cambiar. Es muy probable que vayamos a tener un solo código electoral nacional. Es muy probable. Por lo tanto, si cambian, las juntas locales van a tener que tener otro tipo de facultades
que desde el centro no se van a deber de tener. Ese sería, digamos, lo más eficaz organizacionalmente. Entonces, si desapareces el OPLE, por ejemplo, a mí no me gustaría que desapareciera el IEM, pues es de los más eficaces que existen en este país. O el de la Ciudad de México. O el de la ¿no? Ciudad de México, pero todo indica. Aunque les gusta sobrerepresentar también a ellos, pero bueno. Pero todo indica que ese es su fin. O sea, estamos ante el fin, no solamente ante el... Déjenme ponerlo de otra forma. Estamos ante la construcción de una nueva república que a muchos nos gusta, a muchos no nos gusta, unos están de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, hay puntos medios, a mí no todo me gusta, pero la cosa es que está sucediendo. Con los grados de representación que tienen ellos, con los números que tienen, es algo que va a suceder. Entonces, dado que va a suceder, el ciudadano tiene que prepararse para fiscalizar que sus derechos mínimos ahí se mantengan, que es el derecho al voto, el derecho a la organización, el derecho a la movilización, a la generación de partidos locales y nacionales. O sea, ¿es una lucha institucionalmente perdida en las cámaras? Pues sí, pues sí. Yo entiendo que no les gusta lo que estoy diciendo, pero entonces tenemos que ver qué es lo que sí tenemos que defender como ciudadanos. O sea, esto es como que sabes que en algún momento te va a caer un meteorito. Y ya te dijeron, tal día te va a caer el meteorito, que es en enero de 2016. Ah, bueno, como te va a caer, pues entonces prepárate. ¿Qué tenemos que prepararnos? Pues es que nuestros derechos mínimos tienen que seguir siendo respetados. Insisto, el derecho al voto. Mientras eso se mantenga, pues siempre habrá esperanza en un futuro, en un cambio, en que los partidos pues, puedan tener mayor representación, en que la gente haga plantones, como tú bien dices. O sea, eso no está perdido. Pero bueno, eso es una batería de nuevos, bueno, no de nuevos, esa es una batería de derechos que tenemos que defender como ciudadanos. Institucionalmente la lucha ya no, por más mesas de diálogo que abran y todo, pues al menos, no sé, yo todavía me lo cuestiono si quiero ir a participar, pero me queda claro que pues la reforma ellos lo van a hacer. Ahora, me queda claro también que en un modelo híbrido lo que va a suceder es que muchas de las facultades que se le sobrecargaron al INE en la de 2014 van a regresar a donde ya estaban antes, que es en la sala especializada, en las salas regionales y en las juntas locales. Muy bien. Yo quiero retomar un punto de lo que está diciendo Rosario que a mí me parece que es fundamental, que es, en un contexto como el que vivimos actualmente, el tener los soples sí garantiza el tema de, o el tener descentralización sí nos garantiza tener un poco más de confianza. Es decir, veamos el contexto en el que estamos viviendo, en el que, como también bien lo decía Tonatiuh, hemos ido apuntando hacia la centralización de absolutamente todo y la desaparición de un montón de organismos autónomos. A mí me parece, y de verdad no voy a dejar de decirlo, que no tenemos que dar ni un paso atrás. Ahorita Tonatiuh decía, bueno, rescatemos lo que podamos rescatar, sin duda, ¿no? O sea, sin duda hay que luchar por la libertad, sin duda hay que luchar por la justicia. Sin embargo, si esto está atravesado por la descentralización, que yo considero que así es, no demos ni un paso atrás, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a permitir que nos quiten unas cosas en pos de que no nos quiten otras, ¿no? O sea, creo que sí tendríamos que hacer un llamado a no dar ni un paso atrás. Por un lado eso. Por otro lado, a mí me parece fundamental también, como lo decía Rosario, que encontremos consenso, ¿no? O sea, es que ese es el punto, que sí va a haber una reforma política que sí es necesaria, porque en efecto las instituciones democráticas son perfectibles y a mí no me parece que vayamos a llegar nunca a un punto en el que digamos, ya estamos satisfechos, todo esto es perfecto y ya estamos hechos. Creo que vamos a tener que seguir, ¿no?, teniendo procesos en los que vayamos observando cómo se desarrollan las instituciones. Quiero entrar a hablar un poquito sobre qué hacen los soples en los estados y lo voy a enlistar a toda velocidad. Lo primero, garantizan prerrogativas de los partidos políticos y las candidaturas en lo local. Es decir, ellos son quienes entregan
Y además esto les permite observar a los partidos políticos de cerca y tomar algunas medidas en torno a la situación que va teniendo específicamente los partidos políticos, cosa que a lo mejor el instituto pues le genera un poquito más de dificultad. La segunda, preparan la jornada electoral, imprimen documentos, producen materiales, etcétera, etcétera. Ya lo decían también ahorita, el tema de la reforma al Poder Judicial y la elección judicial y los miles de conflictos que tuvieron instalando casillas. Entonces, bueno, pues esto es algo que actualmente hace un OPLE y que pues ahora quieren centralizar. Si tuvimos problemas para hacer lo de la reforma al Poder Judicial, yo no me imagino cómo nos vamos a poner en una elección concurrente, que además es otro temota. Ahora todas las elecciones son el mismo año, el siguiente año vamos a tener 17 gubernaturas, con todas las diputaciones locales, con todos los municipios. Entonces, bueno, yo quiero ver qué va a hacer eso, habiendo centralizado todas estas facultades. El tema de los escrutinios y cómputos. No sé si ustedes coincidan, pero yo jamás, o sea, no recuerdo otra vez en mi vida en la que el escrutinio haya tardado tanto como en la elección del 2024. De verdad, qué impresión que no pudieran salir a dar resultados, porque además la ventaja no era corta, ¿no? O sea, si hubiera falta de certeza o estaba muy cerca el primer del segundo lugar, bueno, ok, entiendo la prudencia de la autoridad electoral. Sin embargo, pasó algo extrañísimo, que es que de verdad se tardaron mucho tiempo en salir a darnos los resultados. Los escrutinios, cómputos y declaración de validez actualmente los hacen los OPLES y pues bueno, ya tenemos la experiencia del 2024 con lo que existe ahorita. Yo me cuestionaría qué sucedería si desaparecieran los OPLES. También están a cargo del PREP local, están a cargo de las encuestas y sondeos y están a cargo de la observación y los conteos rápidos, siguiendo evidentemente lineamientos centralizados. Y aquí hace ratito tú decías algo de que los códigos locales deben homologarse. Sí, en algunas cuestiones. Sin embargo, yo voy a seguir insistiendo respecto a la pluralidad y a la diversidad cultural de México, y eso implica forzosamente no que tengamos menos reglas, porque además, digamos, pues como una pirámide que es, pues nunca, digamos, hay una ley que está por encima de las demás. Es decir, los códigos locales no pueden ser contrarios a los códigos federales. De hecho, están siendo muy parecidos. Sin embargo, lo que sí permiten los códigos locales, además de la autonomía estatal, es que tú te especialices en ciertas cuestiones. Es decir, que en los casos que solo pasan en Oaxaca, Oaxaca tenga específicamente una regla para eso. Que en los casos que solo pasan en el Estado de México, el Estado de México tenga específicamente una regla para eso. Eso no va a suceder, ¿no? Eso ya no va a suceder. Luego, el tema mecanismos de participación ciudadana, organización, cómputo y resultados, también yo los pondría en cuestionamiento. La oficialía electoral y supervisión de órganos distritales. Y luego la alternativa que nos ofrecen, que son las juntas. ¿Alguno de ustedes ha intentado ir a su junta local? No, yo no la ofrezco. O sea, dije que ofrecen, Okay. no alternativo. Pero digamos, porque sí lo están proponiendo, sí están proponiendo Sí. que sean las juntas locales. La alternativa que ofrecen son las juntas locales. ¿Alguno de ustedes ha ido a su junta local? Yo no he visto mi junta local abierta ni un día. Entonces, bueno, seguimos en este afán de recortar con el argumento de corrupción, con el argumento de presupuestal, ¿no? Sin embargo, lo que sí estamos haciendo es comernos a cachos al Instituto Electoral, y me parece que eso es algo que no tenemos que permitir. A ver, en este escenario, donde estamos planteando, digamos, como un escenario óptimo acerca de lo que representan las OPLES, el INE, yo escucho por un lado, ¿no? A ver, la descentralización es importante porque se fijan las particularidades de aquellos, de las localidades, digamos. Escucho transparencia, veracidad en cuanto al diseño. Escucho garantizar, hacer consenso, opinión pública, lo más importante, participación ciudadana, representación digna y bueno, básicamente como para que todo esto nos dé una certeza sobre no tanto si perduran o no perduran las OPLES, o si el INE es más fuerte o si es menos fuerte, sino qué nos garantiza una posición digna y con certezas a los ciudadanos, ¿no? Para por ahí, por esa línea. Y por otro lado, cómo la mirada ciudadana tiene un peso de importancia sobre justamente si esto es digno, si esto es transparente, entonces eso podría dignificar y entonces generar participación ciudadana y entonces que esto lleve un fortalecimiento de organizaciones como las OPLES y como el INE. Entonces, lo que conviene aquí es
fortalecer al INE, o sea, que lo veamos como un organismo fuerte y no como un árbitro distante y poco accesible, ¿eso también nos conviene? A ver, es que el INE por sí mismo es un organismo fuerte, muy fuerte, probablemente de los más fuertes y especializados que tenga este país, junto con el Banco de México, especialmente en el servicio profesional civil que tiene. Ahora, ustedes lo que han puesto sobre la mesa son acercamientos éticos de por qué no debería de desaparecer, y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no deberían de desaparecer éticamente, pero pragmáticamente y programáticamente ante una nueva realidad política es algo que sí va a suceder. Ahora, por eso, el INE lo que debería quizá de hacer, primero es acercarse a participar en los foros, aunque ya les dijeron que pueden participar como ciudadanos y no como institución. Esas son las reglas que ha puesto la comisión que preside ahora Pablo Gómez. Ahora, ¿por qué estamos llegando a esto? Estamos llegando a esto porque el expresidente López Obrador generó un cambio cultural que particularmente no es en el que yo estoy de acuerdo, pero lo generó. La izquierda en este país estuvo machacando duro y dale, y también un poco la derecha, que estos órganos, sobre todo en su funcionamiento permanente, hay que echarle un clavado a las hemerotecas ya digitales, que en su funcionamiento permanente eran caros. Entonces, esa idea ha permeado en la ciudadanía, o al menos en la mayoría de la ciudadanía. Y sí es algo que la ahora presidenta Sheinbaum comentó en su campaña como candidata. Entonces, quienes votaron, pues ahora sí ya básicamente pues nos mayoritearon, ¿no? Votaron por un nuevo diseño o un rediseño de la República, que es lo que hemos estado viviendo desde el 2018. Pues por eso estamos aquí. Es un cambio cultural que ha cambiado las reglas del México profundo, pero también las del México institucional. El INE tiene que participar, se tiene que hacer escuchar, pero son muy pocos los que lo han querido hacer, salvo la consejera presidenta, que ha insistido en estar en las pláticas para la reforma, la consejera Rita Bell y el consejero Montaño. Todos los demás simplemente no han dicho nada. Los más combativos, que son Dania Rabel, otros, los que no recuerdo, Jaime Rivera, como ya se van en abril, y ya se van porque termina su encargo constitucional, simplemente han cerrado la puerta. Sí, de vez en cuando dicen algo, pero esa fuerza, esa enjundia que ellos tenían para proponer sus puntos de vista, se ha perdido. Ahora, insisto, esto también obedece a la necedad de los partidos políticos que en algún momento nos tocó, o al menos a mí, representar en el Consejo General. Que cuando veíamos que los soples no funcionaban, lo primero que decíamos es: necesitamos que ustedes atraigan la elección. Políticamente lo hicimos infinidad de veces, especialmente a Acción Nacional y el PRD. Pues hay que hacer un conteo de las intervenciones de los representantes. Ahora, respecto a los escrutinios, en el 24 yo no recuerdo que se hayan tardado, pero si comentas respecto a los escrutinios de esta elección de jueces, magistrados y ministros, sí, o sea, tardaron pues, prácticamente un mes, ¿no? Bueno, pero además ahí no hubo ni representantes de los candidatos, ni... No solamente de candidatos, tampoco partidarios, por ejemplo, no, ni de institución. Eso estaba prohibido. Tú señalabas algo que la oposición se había abstenido de participar porque estaba prohibido. Lo que fue totalmente ilegal fue la intromisión de Morena en ese proceso electoral, que son las reglas que ellos mismos se dieron, ¿no? Y sin embargo las rompieron y las violentaron. Porque también yo creo que es algo muy importante. A mí, digamos, aferrarme a que existan los soples, no estoy aferrada. Creo en la lógica de la descentralización y lo que tendríamos que discutir es qué es lo más conveniente. ¿Tenerlo siempre? Creo que en efecto, ¿para qué? ¿Para qué tienes una estructura permanente de contratación si nada más
lo que necesitas es la organización del proceso electoral. Por ejemplo, yo ahí estoy en desacuerdo, ¿eh? O la capacitación, etcétera. Pues, lo planteo como un tema, Claro. si vamos a un tema de ahorros, etcétera. Pero yo creo que aquí lo relevante es cómo se garantiza que haya esta representación de la diversidad, de que en efecto esa particularidad de lo local esté presente, sobre todo en la elección a nivel local, ¿no? Es decir, de los gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales, congresos locales. Y si se le van a dar esas atribuciones al INE, pues se le tiene que dar más dinero para que pueda hacer esto, para que pueda tener esas estructuras locales, estas capacitaciones locales, etcétera, tener más recursos para ser eficiente, ¿no? Si no, pues cómo tenemos estructuras locales que sean realmente eficaces, que creo que también aquí hemos estado de acuerdo en eso, que es necesaria una instancia local, llámese como se llame, digamos, y que tenga atribuciones para organizar lo local, creo. Sí, yo quiero decir algo aquí importante. O sea, a ver, el tema de la defensa de los soples no significa que sean perfectos y que así se tienen que quedar, ¿no? O sea, digamos, yo no lo estoy planteando así. Sin duda le hacen falta modificaciones. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la homologación de ciertos criterios le caería muy bien al instituto. Yo creo que el fortalecimiento de los perfiles en los soples le caería muy bien a la democracia en México, ¿no? Sin embargo, lo que sí me parece relevante es justo defender la descentralización del organismo, porque sí me parece que esta especialización en muchos sentidos, el poder saber si aquí hablan una lengua indígena, si aquí hablan otra lengua indígena, si particularmente aquí tenemos mucha más población migrante, etcétera, etcétera, fortalece la diversidad y este falso discurso de los buenos y los malos que el régimen nos ha además querido recetar por los últimos 7 años. Entonces yo creo que las OPLES sí son perfectibles, sin duda. O sea, sí tienen muchas áreas en las que podría hacerse mejor. Sin embargo, creo que la descentralización es fundamental para entender los contextos políticos en los que nos desenvolvemos todos. Y creo que es un error partir de la homologación de todo. Es decir, todos somos iguales y aquí todos, bueno, entiéndase, ¿no? Guárdese la justa proporción de mi afirmación. O sea, somos diferentes, tenemos contextos de vida distintos y nos enfrentamos a cosas distintas. Por lo tanto, hay que responder a las particularidades de nuestra situación y no centralizarnos respecto a ciertos criterios que en muchos lugares fallan, ¿no? O sea, yo creo que es correcto la centralización. Tampoco estoy diciendo que los soples son perfectos, sin duda no. O sea, creo que hay muchas cosas que corregir, pero no creo que la respuesta sea centralizar, porque además, insisto, lo estamos haciendo en un contexto de debilitar a la institución, ¿no? De manera constante y que no se ve que vaya a ser diferente. Entonces, creo que es algo a lo que sí le tenemos que entrar, decir, bueno, ok, va a cambiar, sí, ojalá sea con diálogo, ojalá de verdad esta reforma que, insisto, está planteada de manera diferente porque está planteada desde el poder, sí nos permita también como opositores ser escuchados, que tenga apertura al diálogo, que tenga y sobre todo que incluya algunas de las propuestas de las personas que pensamos diferente, ¿no? A quienes están en el poder actualmente. A ver, de forma telegráfica, porque ya viene el cierre. A esto no debimos de haber llegado porque el mismo expresidente López Obrador invitó a los partidos políticos a una primera reforma 2 años antes de su salida. Y el PRI y el Acción Nacional se negaron. Yo todavía era parte del PRI. Simplemente se negaron a dialogar. No debimos de haber llegado a esto. La oposición en ese entonces sí fue tomada en cuenta. Número 1. Quería ser tomada en cuenta. Quería ser tomada en cuenta. Porque no participó. Y Finalmente número no hubo 2, reforma. lo que tú estás diciendo me lleva a mi segundo argumento. Con excepción de este tipo de ejercicios en donde estamos ciudadanos que nos interesa el tema, la oposición no ha dicho nada. Ahora que Bueno, Monreal... Acción Nacional sí trae propuestas. Y hay un documento muy interesante firmado por muchos opositores Sí, y ex consejeros del INE. Opositores sí, pero no partidos políticos. Ahora que el diputado Monreal les dijo cómo venían las prerrogativas, que la fórmula del 70-30 se iba a cambiar, la oposición guardó silencio.
Ya no, todos eso dijeron, es mentira. cierto, sí, ya todos dijeron, bueno, pues vamos a sobrevivir con la lana que nos van a dar y se acabó. Ya no han dicho absolutamente nada. Quizá exista algún tipo de ejercicio al interior del PAN, pero solamente para panistas. El PRI no ha dicho nada. Los PRDs locales no han dicho absolutamente nada. Y Movimiento Ciudadano, justamente, así como está diseñado el cambio de la fórmula, no solamente de prerrogativas, sino también de prerrogativas de radio y televisión, eso es lo que ellos estuvieron buscando por mucho tiempo. Sí, a ellos los beneficia de alguna manera. Claro. Entonces, pues sí, nosotros hacemos nuestros ejercicios como ciudadanos, y a mí me parece muy bien. Pues los partidos de oposición, ya que supieron cómo les iba a llegar la prerrogativa, ya todo el mundo cayó. Sobre todo porque no van a estar dentro de los grupos que en verdad toman en cuenta cómo se va a armar la reforma. Esto no debió de haber sucedido. Es parte de mi artículo que aparece ahora en la revista Siempre. Esto lo debió de haber platicado la oposición junto con todavía el existente PRD, o sea, el PRI, PAN, PRD, lo debió de haber platicado en 2022, que el presidente López Obrador tuvo la apertura para decirles, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, pero no quisieron. Entonces, como no quisieron, pues bueno, hay un cambio de administración, el estilo de la presidenta Sheinbaum es totalmente distinto, y pues por eso estamos ahora en este galimatías. Esto es parte del plan C que mandó López Obrador. Que fue sin duda es idea de Sheinbaum. Ojalá hubiera una iniciativa con cierta independencia. Te la creo, pero no, esto es plan C. Pero el último año, el famoso plan C, no debió de haber sucedido. Eso es otra cosa. Estamos aquí porque no quisieron dialogar. Por eso yo entiendo que mi visión pesimista no gusta. A ver, lo que sí tenemos que hacer los ciudadanos es defender lo que nos da fundamento como ciudadanos libres, que es el derecho al voto y el derecho a defender nuestro voto en instancias judiciales. Que eso siempre, pero eso lo he estado machacando en esta hora. Pero todo lo demás es algo que va a suceder y nos tenemos que preparar para las nuevas formas de participación, para lo que nos van a poner sobre la mesa, y lo que no nos guste, pues hay que ver cómo lo debatimos o cómo lo judicializamos, pero no es algo que nos vayan a preguntar, es algo que van a hacer, y habrá cosas buenas, habrá cosas malas y habrá cosas perfectibles. Yo he procurado no hacer alusión a mi filiación política, pero dadas las alusiones, no, se vale. Sí voy a decir que Acción Nacional sí tiene una propuesta. Tiene una propuesta planteada en términos de reforma electoral que además estuvimos planteando desde la legislatura pasada, metiendo las propuestas en Cámara de Diputados que el régimen nunca quiso aprobar. Entonces, así como que estaban dispuestos al diálogo antes, tengo mis dudas, ¿no? Sin embargo, sí Acción Nacional ha estado aportando en términos legislativos bastantes propuestas. Ahora tenemos una propuesta conjunta bastante interesante. Lamento mucho que no te haya llegado. Yo con muchísimo gusto puedo hacerla llegar y pues evidentemente a quien guste en toda la disposición. Lo que sí creo que tenemos que hacer como opositores es una propuesta inteligente. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que todos estamos hartos de que digamos que las cosas están mal. Pues sí, los vemos, ¿no? O sea, hay muchas cosas a corregir, sí. Hay muchas cosas que están mal, sí. Pero la oposición no puede simplemente oponerse a todo. Y yo creo que Acción Nacional, particularmente, que pues lo que yo puedo hablar, sí está buscando hacer una propuesta inteligente. Es decir, queremos reconocer que no todo está perdido, o por lo menos no nos lo parece. Hay cosas que este gobierno ha hecho bien, sin duda, pero también hay muchas cosas a perfeccionar y creo que desde ahí es desde donde los opositores tenemos que estarle aportando al país. O sea, tiene que ser una propuesta inteligente, una propuesta que respete, una propuesta que honre los valores democráticos que todavía prevalecen en México y que tenemos que encaminarnos forzosamente a luchar hacia allá. O sea, que la democracia esté fortalecida. E insisto, yo no me voy a cansar de decir que la democracia no es poder ir a poner tu voto en la urna. O sea, no quiero usar tampoco este ejemplo, pero no se me viene otro a la cabeza. Pues en Venezuela la gente va y deposita su voto y eso no significa que vivan en democracia. O sea, es mentira. Entonces, digamos, construyamos instituciones democráticas sólidas. Fueron y depositaron su voto y no respetaron el resultado electoral. Tienen un presidente
que no es sentado por el que sobre una votaron. silla que no le corresponde. Entonces, justo eso es, o sea, digamos, eso puede ser también un llamado a los mexicanos. Ojo, yo no estoy diciendo alerta, ¿no? Vamos a terminar como Venezuela, pero sí estoy diciendo que pongamos atención a este tipo de cosas y que no nos permitamos llegar a decir que el voto nos va a garantizar la democracia, porque a mí me parece que hay muchos casos en los que eso se ha demostrado como mentira. Entonces, sí creo que es importante, ¿no? que hagamos, que participemos en esta reforma electoral. Ahora, última cosita que ya cierro con esto, tampoco me gustaría dejar como por sentado que esto es una concesión graciosa del poder. El diálogo en una democracia está obligado. O sea, nadie nos está haciendo el favor de escucharnos, nadie está haciéndonos el favor de tomarnos en cuenta. Debería ser algo dado en una democracia y creo que eso es algo a lo que tenemos que aspirar como mexicanos. Claro, la opinión pública. Y bueno, me parece que escuché en sus diferentes posturas, de hecho, bastante enriquecedoras a pesar de algunas pequeñas diferencias, o bueno, de Muy diferencias grandes, son muy mejor grandes, pequeñas por decirlo amablemente. No. O sea, Son algunas diferencias abismales. abismales, exactamente. No, tanto No, no. no tanto, sí hay punto de encuentro. No lo hay. Y créanme que si ustedes ven esto después de haberlo grabado, las diferencias son totalmente abismales. Primero porque en mis 20 minutos segundos de cierre, primero porque yo creo que va a suceder. Me queda claro Pues que entonces va a ya suceder. que elijan al INE y elijan a los candidatos y nos pongan más o menos partimos de esa idea, pues ya mejor para qué participamos, ¿no? Al más o contrario, menos, hay que participar. Es algo que está sucediendo y por eso mi idea, que no ha sido bien recibida, es: hay derechos fundamentales menores, me queda claro, programáticamente, que son los que tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Por ejemplo, a ti no te gusta, y veo que a ti tampoco, la idea de que, pues, por poner el voto hay democracia. Pues resulta que sí. No, es que puedes parte poner de... el voto y si no sé, no, es fundamental. Ah, bueno. No, nadie está diciendo que no sea suficiente es otra cosa, porque podemos ir a votar y no se cuenten bien los votos, como ha sucedido a veces, o se haga un fraude, o se manipule el voto, o la gente va a votar con un acordeón en la mano, amenazada por sus programas sociales. Entonces, no basta con eso. Tienen que ser muchos elementos que garanticen los principios básicos de imparcialidad, neutralidad, elecciones libres, etcétera, para que realmente nuestro voto cuente como debe de contar. Justo por en eso estamos de acuerdo. tenemos ¿Qué generamos para que eso siga siendo lo fundamental? Justo por eso tenemos que ver como ciudadanos que todo eso sí quede plasmado en lo que van a hacer. O sea, justo por eso. ¿Nos están invitando al diálogo? No nos están invitando al diálogo. Ya nos lo dijeron de muchas formas. Por un lado, por otro, arriba, abajo. Ya nos dijeron que no estamos invitados al diálogo. Entonces, tenemos que jugar en la cancha que nos toca, de ciudadanos, defendiendo los derechos que debemos de tener. Ahora, ya como le entramos a la eficacia del INE, sin los soples, ese es otro programa. Sí, exacto. Justo esa era como el cierre, digamos, o sea, como que lo dejamos abierto para las siguientes emisiones, pero sí, en efecto, me parece muy, muy válida la propuesta que dejas. Es, si se quitan las soples, entonces queda el control centralizado en el INE, pero si se centraliza, entonces, ¿qué sucede? ¿Habrá posibilidad de centralizarlo? Ya veremos próximamente. Continuará. To be continued. Exacto, otro programa. Y bueno, pues hoy escuchamos muchas ideas sobre la propuesta de centralizar justamente las elecciones en el INE y desaparecer las soples. Y en ese sentido, pues tú tienes la última palabra. Desaparecer los organismos electorales locales. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Fortalece o debilita la democracia? Tú tienes la última opinión. Déjanos tus comentarios en nuestras diferentes redes sociales y agradecemos tu presencia en este programa. Donatiu, muchas gracias. Gracias a ustedes Itzel, por aguantar. Rosario, Muchas gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias. Hasta el jueves. Hasta luego. Bye, bye.